En esta mañana yo soy la bateadora emergente. Gloria a Dios. Cuando me dijeron ayer, yo dije, bueno, el Señor es el que toma el control, y yo inmediatamente empecé a orar y digo, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Yo quiero menguar yo y que sea el Espíritu Santo el que hable en esta mañana, porque sé que en este momento hay personas afligidas, sé que en este momento hay personas con temor, hay personas frustradas, hay personas que su fe ha menguado un poco, y es necesario que nosotros estemos recargando nuestras baterías espirituales, porque los tiempos, como dice la Biblia, son malos, ¿verdad? Los tiempos son malos y no es necesario ir muy afuera, ni solamente con las redes sociales y la televisión nos damos cuenta cómo está el mundo. Y yo creo que lo que dice la palabra, que Dios está esperando la manifestación de nosotros. Es el momento de dejar la tibieza espiritual y es el momento de agarrar nuestra armadura y las herramientas que el Señor nos ha dejado y decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo, voy al combate, voy a la guerra, porque hay almas allá afuera que se están perdiendo, hermanos. Mucho suicidio está sucediendo aquí en Venezuela, está sucediendo muchas enfermedades ahorita por el cambio, creo yo, climático. Hay mucha gripe, no sé si llamarlo COVID, otros dicen que se parece a la chikungunya, a la Zika, pero total es bastante fuerte lo que está dando ahora. Pero nosotros creemos en un Dios que salva, pero que también que sana. Amén. Gloria a Dios por eso. Es importante, hermanos, que nosotros le rindamos toda la gloria, todo el honor al Rey. La Biblia dice que cuando iban a visitar al rey Salomón, no iban con las manos vacías. Nosotros vinimos aquí a dar primero, ¿verdad? ¿Qué estamos dando? Nuestro respeto, nuestra adoración al Rey, no a un rey, al Rey del universo, ¿verdad? Aún cuando por último ya estamos dando nuestras ofrendas, estamos adorando, porque ofrendar es un acto de adoración. Al Salomón llegó la reina de Saba, ¿y qué no llevó? Todas las riquezas, porque la fama de Salomón se había extendido por todas partes. Y nadie llegaba a visitar al gran rey Salomón con las manos vacías. Así que nosotros cuando vengamos acá, a lo mejor no tenemos ni un centavo en la cartera, pero tenemos un corazón dispuesto para adorar al Señor y decirle, tú eres importante en mi vida, yo te amo de verdad y yo te necesito. ¿Por qué? Porque solemos buscar a Dios cuando las cosas no están muy bien, cuando todo parece no tener sentido, cuando parece que Dios se volvió loco o que se olvidó de mí, es cuando estamos pegaditos allí con el Señor. Pero cuando todo está bien, parece que nomás que nos conformamos con despertarnos en la mañana, gracias Señor, todo está funcionando perfectamente bien. Pero a Dios hay que adorarlo en las buenas y en las malas. Entonces sé que aquí hay personas tristes, que hay personas frustradas, que hay personas que tienen temor, preocupaciones. Tenemos varias personas enfermas en la iglesia. Tenemos la mamá de una hermana que está hospitalizada, delicada, y eso nos duele porque somos un cuerpo. Y si hay uno afectado, eso nos duele a todos. Y por eso debemos orar uno por otros. Como dice el título, los planes de Dios. Fue algo que el Señor puso en mi cabeza porque me exigieron el título y yo salí en la mañana desde las 6 de la mañana y llegué a mi casa a las 4 de la tarde y le dije a mi hermanito Edwin, hermanito, lo que Dios puso en mi corazón fue ese título, porque no he llegado a la casa. Pero como Dios sabe lo que hace y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, yo inmediatamente me puse a orar y digo, Señor, sé propicio a cada corazón en esta mañana. Porque ¿quién conoce nuestro corazón? El Espíritu Santo. Y yo le dije al Espíritu Santo, usa mi boca, mis cuerdas vocales, y sé tú el que hable a ese que está afligido, a ese que está temeroso, a ese que está enfermo, a ese que cree que ya no hay solución, a ese que cree que todo se ha terminado. Pero déjenme decirle una cosa, en Dios
siempre hay nuevos comienzos, hermanos. Siempre hay nuevos comienzos. Yo se los digo por experiencia, hermanos. El 25 de este mes de octubre cumplí 48 años que bajé a las aguas, que me bauticé, siendo muy, muy joven. Hermanos, y les puedo decir que no me arrepiento, porque ha sido un batallar y ha sido un crecimiento maravilloso, un estancamiento. A veces me sentía en el desierto, a veces le decía al Señor, no te siento. A veces le decía, me puse bravo con el Señor. Esa es la pelea más perdida que tenemos nosotros los hijos de Dios, cuando nos ponemos bravos con el Señor. Pero el Señor puso en mi corazón ayer que Él siempre tiene planes. Siempre. Cuando dice Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Ya teníamos a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios ya? Planificando. Ya estaba Dios haciendo el escenario, el plan. Ya estaba en la mente de Dios lo que iba a hacer, ¿verdad? Y dice que Él le comenzó a organizar todo para que el hombre, su obra maestra, pudiera estar en la tierra. Y lo trajo, ¿para qué? Para que subyugara, para que dominara la tierra. Por eso que el hombre no le gusta que lo dominen, porque el hombre no fue diseñado para que sea dominado, sino para dominar, ¿verdad?, a la naturaleza. Por eso que nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que en lo que hemos creído y cuáles son nuestros sistemas de creencia, porque en estos tiempos malos, que son muchos se van a acercar a nosotros con ciertas propuestas y que muy normales, porque todo el mundo lo hace, y resulta que son cosas que a Dios no le agrada. Y como siempre hemos dicho a través de esta plataforma, los principios no se negocian, ¿verdad? Porque hemos creído en un Dios maravilloso y tenemos que honrarlo en todo momento. Fíjense una cosa, este texto que yo voy a leer, cuando lo leí la primera vez, yo me confundí, no lo entendí. Y empecé a investigar. Ahora tenemos tantas herramientas, hermanos. Con el tío Google tenemos muchas herramientas. Y dice aquí el texto base en Isaías 46, 9, 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas. Déjame quitarme el reloj, hermano, porque no me quiero pasar. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Fíjense, la palabra yo soy sale con mucha frecuencia. Jesús lo decía, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la verdad. Porque, hermanos, ¿cuántas verdades hay en el mundo? De cada rato se para un líder y un disque líder a decir algo y él cree que esa es la verdad. Por eso que Cristo insistía tanto en decir yo soy la verdad. Y nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que somos en el Señor y de que Él es la verdad y que lo que creemos es lo que Él hizo por cada uno de nosotros. En el segundo versículo dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Hermanos, a Dios no lo detiene nada. Cuando Él dice que hace las cosas desde el principio, es porque cada uno de nosotros estamos dentro de esos planes de Dios. Hay muchas personas que dicen, pues es que yo no sé hacer nada, yo soy tan inútil. No, hermano, Dios no creó a nadie inútil, porque Dios creó a todo ser humano con un propósito. Y ahí es que nos toca a nosotros descubrir cuál es ese propósito para mi vida. Hay un propósito general para todos los cristianos. ¿Y cuál es? Yo quiero que me lo digan ustedes. Id y predicad el evangelio. Eso ni siquiera es una sugerencia, es un mandato. Id. Eso es un propósito que tenemos cada uno de nosotros. Y no tenemos que ser pastores, evangelistas, misioneros.
sino hijos de Dios, que debemos llevar el mensaje de salvación a tantas personas que están desviadas, que están sin esperanza. Y dice Proverbios 21, que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermano, yo recuerdo que cuando yo empecé en la facultad, yo agarré una hoja en blanco, yo no sé si se los he dicho, y iba comenzando apenas la carrera de ingeniería. Por cierto, felicitaciones a los ingenieros, el día de ayer fue nuestro día. Y yo hice una lista de todo lo que yo quería. Yo hice mi plan, ya yo era cristiana, ya yo había aceptado al Señor Jesús, y yo hice mi plan, pero yo no tomé en cuenta a Dios. Yo dije, bueno, yo quiero graduarme, quiero tener una casa, casarme, quiero viajar, quiero tener un carro, quiero tener hijos. Bueno, yo hago mi plan, y la gente dice, pero bueno, eso no es malo lo que tú querías. Yo pienso que casi todos queremos lo mismo. Pero el error que yo cometí fue que no busqué el propósito que Dios tenía para mi vida, ¿verdad? Y es allí cuando nosotros nos equivocamos y creemos que mi plan es perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos nuestros planes sin tomar en cuenta los planes de Dios y no se nos dan, ¿qué trae eso a nuestras vidas? Rabia, frustración, enojo. ¿Pero por qué, Señor? Si yo te estoy pidiendo algo normal, algo lógico. ¿Qué ser humano no quiere eso? Pero después, al correr del tiempo, Dios, que no me debe ninguna explicación, ¿sabe por qué? Porque Él es rey y los reyes no dan explicaciones. Pero Dios, en medio de su misericordia, me fue mostrando que Él tenía otros planes para mi vida. Y yo estoy segura, completamente seguro, que para cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un plan. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cuál? ¿Cuál será? Vamos a investigar un poquito eso en el transcurso de la charla. Dice que hay líderes en el mundo entero que fueron líderes visionarios, fueron personas que tuvieron visiones, fueron personas que vieron lo que querían y lo lograron. Voy a mencionar algunos de ellos porque sé que ustedes lo conocen. Uno de los primeros líderes visionarios fue Nelson Mandela. ¿Cuántos conocen la historia de Nelson Mandela? ¿Okay? Dice que Nelson Mandela tenía la visión de mejorar la calidad de vida de los sudafricanos y fue el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica. Luchó contra la discriminación por racismo, lo que lo llevó a pasar 30 años en la prisión. 30 años estuvo en la prisión. Bajo su liderazgo, condujo al país hacia un futuro en el que todos tengan un futuro igualitario y libre. Cuando él tomó la presidencia, los blanquitos dijeron, bueno, estamos fritos. Porque ahora sí es verdad que Nelson Mandela se va a vengar por todo lo que hemos hecho. Y él hizo todo lo contrario. Él dijo, aquí todos vamos a trabajar, blancos y negros. Él fue un hombre que tuvo esa visión. Otra persona que también menciona la historia, que fue un gran visionario, es Mahatma Gandhi. Fue un líder nacionalista, defensor de la igualdad y la justicia para lograr la independencia de la India. ¿Y cómo lo hizo Mahatma Gandhi? Por la paz, ¿verdad? Buscando la paz, se logró la independencia de la India. Tenemos a un Henry Ford, que fue el fundador de la Ford, uno de los primeros autos que salieron al mundo, un gran visionario. Mucha gente creía que era imposible. Y tenemos otro gran visionario que se llama Walt Disney. Walt Disney adquirió unos terrenos en Florida que eran pantanosos. Nadie daba nada por esos terrenos porque eran pantanosos. Y él dijo, pero yo los voy a comprar. Y los compró muy económico y levantó un imperio. Se puede decir que los parques temáticos más importantes del mundo fueron los que desarrolló Walt Disney. Aquel que botaron del trabajo porque no tenía creatividad. Fíjense todo lo que pudo hacer. Pero tuvo ¿qué? Visión. Tuvo un propósito. Entonces, estos hombres visionarios pudieron
ver a lo lejos lo que ellos querían. Pero teníamos el gran visionario, ellos todos están muertos. Pero tenemos el mejor líder visionario y se llama Jesucristo, ¿verdad? El más grande de todos los líderes, que soñó con la libertad de la humanidad, del pecado y de la muerte. Ese es el mejor líder. No hay una tumba que diga Jesucristo, porque dice la Biblia que Él resucitó y está sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, esto es digno de alabanza y de vivir una vida agradecida, porque Él se entregó, dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo, fue torturado, fue humillado y todo lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que yo comencé al principio diciendo, hermano, esto es serio. Esto no es solamente de venir los domingos, cosa que es bueno, porque aquí nos congregamos, aquí venimos a dar los honores al Rey, pero esto merece que nosotros día a día llevemos a esa vida que a Él le agrada, esa vida que pueda impactar a otros, porque si estos visionarios que no tenían a Dios en su corazón pudieron marcar la historia, nosotros que somos los embajadores del reino de los cielos tenemos que marcar la historia y decir, aquí hay un legado, aquí hay personas que pueden dejar una enseñanza con nuestras vidas, con nuestra manera de hablar y con nuestra manera de vivir. La gente dice, esa persona es diferente, yo quiero ser como esa persona. Hermano, eso es un trabajo que no se hace aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos estamos tranquilitos. Eso es un trabajo del día a día, donde nosotros tenemos que aprender a honrar al Rey, porque nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos hijos del Rey del universo, del Señor de toda la tierra. Por eso que nosotros tenemos que comportarnos como hijos del Rey, hermano. Y a veces me da dolor cuando escucho a alguien que dice, no, yo tengo problemas con esa persona. No, yo no le hablo a mi vecino. No, a mí no me gusta ir para allá. Hermanos, ¿en dónde se basa la vida espiritual? En el perdón. Si Dios, a través de Jesucristo, nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Hermanos, vale más la pena perdonar que andar con un resentimiento, con una raíz de amargura. Hermano, eso es horrible. Ahorita, actualmente, a nivel científico, se está utilizando el perdón como una terapia. Como una terapia, el perdón. Personas que recurren a psiquiatras y a psicólogos y tienen que soltar esas cargas que no los dejan avanzar. Se llenan de depresión, se llenan de angustia, se llenan de ansiedad porque no están dispuestos a soltar. Nosotros debemos soltar nuestras cargas y decirle, Señor, tú las llevaste en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Dice aquí la palabra que Jesús es el más grande de todos los líderes. Pero vamos a hacer unos 3 conceptos. Aquí está Robert. Robert sabe que me gustan los conceptos, ¿verdad, Robert? Dios te bendiga. Y vamos a ver qué es vista. La vista es el sentido corporal que permite ver las cosas materiales. Nosotros tenemos 2 ojos, ¿verdad? Y vemos las cosas que están a nuestro alrededor. Esa es la vista. Pero hay otra palabra que menciona la Biblia que se llama visión. Entonces, ¿qué es la visión? Una declaración clara de tu futuro ideal, que describe cómo deseas que sea tu vida en un horizonte de tiempo determinado. Es la imagen mental que te inspira y te motiva a tomar acción para alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Entonces, la vista es la manera material que nosotros vemos, nuestros ojos. Pero la visión es lo que nosotros queremos ver más adelante. Amén. Eso es muy importante entenderlo, mis queridos hermanos, porque a veces tendemos a confundir lo que es vista con visión. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que la visión es el futuro que nos espera, pero tenemos que caminar en pos de ese futuro y tener una visión. Por ejemplo, un corredor, hay que decirle, mira, tú tienes que correr desde aquí hasta la meta que está a 400, no sé, a 1 kilómetro. El corredor sabe que tiene que esforzarse en correr hasta llegar a esa meta. Ustedes se imaginan a un corredor que le diga, mira, corre que yo te digo cuándo vas a llegar.
no le va a poner la misma intensidad porque no sabe a dónde va a llegar. Así es una vida sin propósito. Una vida sin propósito es una vida que todo le da igual, cualquier camino es bueno, para donde vaya, no tiene identidad, no tiene propósito. ¿Y qué trae eso a nuestras vidas, hermanos? Desánimo, fracaso, humillación, porque somos personas que estamos como las gallinas sin cabeza, dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces es importante eso. Ahora, ¿qué es un propósito? Es un objetivo que se pretende alcanzar. Yo voy a dar algunos ejemplos acá, que es importante. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Fíjese, la tierra estaba desordenada y vacía y ya Dios estaba haciendo sus planes para traer al hombre aquí a la tierra, para establecer ¿qué aquí en la tierra? El reino de los cielos. Ese era el plan original de Dios, traer el cielo a la tierra a través de Adán y Eva. Él empezó de esa manera y ese era el plan de Dios. Ya nosotros conocemos que ese plan fue fallido, que no se cumplió. Pero Dios no se quedó tranquilo. Ya desde el mismo Génesis Dios dijo, yo no voy a abandonar mi creación. Ya Él había ideado el plan de redención a través de Jesucristo. Dios es un Dios de propósito y Dios creó todo con un propósito. O sea, que usted y yo fuimos creados con un propósito. Pero mucha gente se le habla de propósito. ¿Y eso qué? ¿Y para qué sirvo yo? ¿Y qué hago yo aquí en la iglesia? Bueno, que me pongan a vigilar y a limpiar los baños. Hermano, es un propósito. Que me pongan a vender, es un propósito. Pero sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solo que hay que buscarlo, hermano. Tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y no levantarnos todos los días a ver por dónde está el viento. No, sino buscar del Señor. Dios es un Dios de propósitos y Dios creó todo con un propósito. El propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud. Cuando usted y yo sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, eso nos da seguridad. ¿Ok? Ya yo sé lo que Dios quiere de mi vida y trabajo en pos a eso. Hay algo muy importante, que es que Dios no nos va a dar todos los detalles. Nosotros queremos saber el propósito, que nos diga Dios, bueno, tú vas a hacer esto y te va a pasar esto, hasta que llegues. Y les voy a poner varios ejemplos. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve y habla con el faraón y dile que suelte a mi pueblo, ¿qué hizo Moisés? Puso las 1001 excusas. Pero yo no sé hablar. Pero yo le puso todas las excusas. ¿Verdad que sí? Y Dios le dijo, ve y habla con el faraón, y Dios tuvo que hacerle ciertas demostraciones, tira la vara, mete la mano en el pecho, que le salió leprosa. Dios le dio algunas señas para que él fuera tomando confianza de aquel que le estaba dando esa orden. Pero no le dio los detalles, cómo iba a ser la travesía desde Egipto hacia Canaán. ¿Sabe por qué Dios no lo hizo? Porque si Dios nos revela a nosotros lo que va a pasar, desde el principio del propósito al final, pueden suceder que nos desanimemos, que digamos no lo voy a hacer, que digamos tengo miedo y se aborta el propósito. Dios solo le dijo a Moisés, ve y habla con Faraón y yo te voy a respaldar. Y lo hizo. No era fácil llegar ante el gran Faraón y decirle, mira, deja ir mi mano de obra, porque los hebreos eran la mano de obra, eran los que hacían todo el trabajo pesado. Pero Dios le dijo, ve porque yo te mando. Ahora, ¿cómo descubrió Moisés ese propósito? Dice la Biblia que Moisés estaba caminando y vio cuando un egipcio estaba castigando a un hebreo. ¿Y qué causó eso en la vida de Moisés? Le dio rabia y vino y lo mató. Ahí Moisés descubrió que el propósito que Dios le estaba diciendo era liberar a su pueblo, pero no le dio los detalles. Hermanos, nosotros no podemos insultar a Dios muchas veces pidiéndoles explicaciones.
¿Saben por qué? Porque Él es rey soberano y no es cualquier rey. Él es un rey perfecto y su voluntad es buena, agradable y es perfecta. O sea que lo que Dios designe para nuestras vidas siempre va a ser para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Entonces con Dios estamos seguros, pero Él no nos va a dar los detalles. Hay otro ejemplo. Moisés llega y bueno, convence y el pueblo sale de Egipto y ustedes saben toda la travesía que pasó. El pueblo estaba en un desierto, hermano, ahí no había supermercado, ahí no había nada, ahí se iba a vivir ¿qué? Por fe. Hermano, todas estas cosas que nosotros leemos en la Biblia que parecen no tener sentido, sí tienen sentido. ¿Saben por qué? Porque ahí demostró Dios que Él es nuestra provisión. Fíjense, no había supermercados, no había ni agua, hermanos, pero le faltó comida. Dice la Biblia que murieron de hambre, padecieron sed, ¿no? Ni siquiera sus calzados ni sus ropas se envejecieron, hermano. Qué buena fábrica hizo Dios de ropa. Entonces, eso nos enseña a nosotros también que a veces cuando tenemos el bolsillo pelado, empezamos a lamentarnos cómo es posible que yo esté así, que yo soy la hija de Dios. Lo digo por experiencia, hermano, porque yo lo he dicho. Yo lo que hablo es porque lo he vivido. ¿Cómo es posible que yo esté en este plan? Si yo soy tu hija, no tengo este dinero. Entonces la Biblia cuando me dice el Señor, el justo vivirá por fe. Y eso es lo que agrada a Dios, la fe. Aun cuando lo que Dios esté haciendo, esos planes maravillosos, nosotros no los entendemos en el momento, pero Dios está obrando. Dios no se queda tranquilo. Acuérdense que Dios es un Dios de propósito. Él siempre se va a mover por un propósito. El otro ejemplo es el de Josué. Josué era como decir el ayudante de Moisés. Josué siempre estaba al lado de Moisés y le tocó la tarea de meter al pueblo a Canaán, pero tenían que pasar ¿por dónde? Por Egipto. Egipto era una ciudad amurallada, hermanos. Y los muros, por lo menos el muro de aquí de San Carlos tiene paredes de aproximadamente 3 metros de grosor. El que tenemos aquí en San Carlos, no sé, me imagino que los muros de allí tendrían hasta mucho más. Pero Dios le dijo, ve, obedece. Y lo que Dios le dijo a Josué parecía una locura. ¿Con qué? Con darle vueltas y alabar, se van a caer. Y se cayeron, hermano. Entonces nosotros tenemos un Dios que a veces hace cosas locas a nuestra mente, pero no son locas. Porque Él es el rey del universo y Él sabe cómo hace todas las cosas. Y dice que pasaron tranquilamente y Josué, Dios no le dijo lo que iba a pasar en el camino. Él le iba pasando las notas poco a poco. Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Porque si Dios le hubiera dicho a Josué, mira lo que vas a hacer, Josué dijo, no, aquí nos quedamos. Entonces Dios nunca nos va a dar todos los detalles. Dios te va a dar el propósito. Y cuando llegues al final, te vas a dar cuenta que Dios cumplió el propósito en cada uno de nosotros. La vida de Josué fue así. La vida de José. ¿Quién era José? Un muchacho malcriado que su padre le dio una capa muy linda. Él estaba muy cómodo, pero él tuvo un sueño. Y él, de bocón, fue a decirle a los hermanos que no estaban en buenas condiciones con él. Le fue a decir, mira lo que soñé. Les fue a decir, ustedes se van a postrar ante mí. Y obviamente los hermanos dijeron, no, esto no puede ser, ¿qué te pasa? No le creyeron. Y ellos idearon un plan. Se llevaron a José y ustedes saben bien la historia, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo. Luego él fue a dar en casa de Potifar. Fue seducido por la mujer. Pero José estaba claro. Porque José puede decir, bueno, me obligaron, pero él no vendió sus principios, ¿verdad? Se permaneció firme. Pero si a José le hubieran dicho todo lo que iba a padecer, y fíjense que él salió a la edad de 13, 14 años, y 17 años después fue que él vino a ser el segundo en el reino. Y nosotros queremos que las cosas se hagan tipo microondas, ¡ping! Y ya está. No, hermano, la vida espiritual es un proceso lento, que tenemos que ir paso a paso, pero tenemos que tener la disposición y el deseo de que Dios obre en nuestras vidas
pero tenemos que ir a Él con humildad y con sinceridad, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. La misma vida de David, el gran rey David, no fue fácil. Yo creo que si a David le hubieran dicho, bueno, David, vas a ser el rey, pero tienes que conquistar no sé cuántos reinos, David hubiera dicho, no, déjame tranquilo cuidando mis ovejitas. ¿Verdad que sí? Pero David fue un guerrero. Toda la vida de David fue de guerrero. Y no solamente de guerrero, pasó por la muerte de hijos. Los hijos quisieron quitarle el trono. Cometió muchos errores, pero Dios cumplió el propósito en el rey David. Así como lo va a cumplir en la vida de usted, en la vida de cada uno de nosotros. Lo va a cumplir, hermano, pero tenemos que desear ese propósito, tenemos que buscar ese propósito. Es bien importante cuando nosotros vemos a estos héroes bíblicos y decimos, ay, pero es que ellos eran diferentes. Ningún diferente, hermano. Hombres iguales y mujeres iguales con nosotros, de carne y hueso, con debilidades, con defectos, con virtudes. Pero si había algo que tenía David que le agradaba a Dios, era su humildad y su sinceridad. Por eso Dios dijo, yo no te amo porque eres perfecto. Yo te amo porque tú eres humilde y porque tú me crees. Y por eso Dios dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y yo sé que mucha gente está pensando, pero bueno, David fue tremendo. Hermano, cometemos errores todo el tiempo. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hermanos, si en el momento que fallamos, llegamos al Señor con ese corazón contrito y humillado y Él abre los brazos como el hijo pródigo, ¿verdad? Y nos dijo, ven hijo mío, yo te amo. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Dagoberto, acabamos de cantar. El amor de Dios es tan maravilloso que no se le puede ni añadir ni quitar porque está perfecto. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la vida de Juan el Bautista. Tuvo un propósito muy corto. Dice la Biblia que su mamá era estéril, ella queda embarazada y nace Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el propósito de Juan el Bautista? Anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo y luego terminó su propósito cuando fue decapitado. Fue un propósito corto, pero hizo el propósito para que anunciara la entrada triunfal de Jesucristo, que dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, existe infinidad de ejemplos en la palabra de Dios que nos demuestra que Dios tiene siempre un propósito para nuestras vidas. Solo que Él no nos va a dar todos los detalles de cómo vamos a lograr ese propósito. Porque si nos dieran los detalles, hermanos, de plano desistimos. Dijo, no, eso es muy difícil. No, yo no voy a hacer eso. Hermanos, recordemos que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. El Señor le dijo a Josué, mira Josué, yo necesito que tú seas esforzado y valiente. Y se lo dijo varias veces. Lean. Varias veces se lo dijo a Josué, yo necesito que tú seas esforzado y valiente porque lo que te viene no es bueno, no es fácil. Pero Dios estaba respaldando a Josué, así como nos está respaldando a cada uno de nosotros, hermanos. No se crea que usted está solo, no estamos solos, hermanos. Estamos en un país complicado, en un país con una crisis humanitaria compleja, como nos dijeron en estos días en la fundación. Pero nosotros los hijos de Dios le creemos a Dios. Y para el que le cree a Dios todo es posible, dice la palabra. Amén. Créale a Dios en los momentos más difíciles. Cuando creemos que ya no hay solución, cuando creemos que hasta aquí hemos llegado, hermanos, Dios siempre va a abrir una puerta y un nuevo sendero para nuestras vidas. Amén. Siempre. Porque Dios nos ama con un amor genuino y verdadero. Los detalles muchas veces no nos los va a dar. Si fuera así, no lo haríamos como lo acabamos de decir. Vendría el desánimo, vendría la duda, vendría el temor, vendría el desánimo de decir no lo voy a hacer, es muy difícil. Pero es que el Señor sabe que cuando Él nos da la misión, nos da ¿qué? La provisión para hacerlo. Él nunca nos va a tirar al ruedo ante el toro solo, hermano. Siempre el Señor nos va a estar asistiendo. Si vemos la vida de Daniel, que la estamos estudiando en los discipulados, Daniel era un joven que tenía un gran porvenir.
Y el rey de Babilonia dijo, me voy a llevar a los mejores porque los voy a formar a mi manera. Pero Daniel fue un hombre íntegro que dijo, no, yo no me voy a dejar contaminar, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué le costó eso a Daniel? ¿Pasar por dónde? Por el foso de los leones. Yo creo que si a Daniel le hubieran dicho eso, dice Daniel, lo voy a pensar. Pero Dios no le dio los detalles. Él entró y dice la Biblia que Dios cerró la boca de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego también le dijeron, yo no voy a hacer lo que tú dices. Mi Dios nos puede salvar y si no, voy a la muerte, pero voy confiando en la palabra que tú me has dicho que siempre estarás con nosotros. Siempre el Señor va a estar con nosotros, hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos siempre a decirle, Señor, aunque no entiendo lo que está pasando en mi vida, aunque me están pasando muchas cosas malas. Ayer me dijo una muchacha, Señor, suéltame, porque ha pasado de un problema a otro. Y yo digo, eso lo hemos dicho todos. Cuando vemos que ya hay muchas dificultades, uno le dice, Señor, por favor. Hermanos, pero es el momento cuando nosotros podemos decirle al Señor, y siempre se lo digo a mis discípulos, la oración que más me ha sido más efectiva en mi vida, en los momentos más difíciles de mi vida, en esos momentos que estamos entre la espada y la pared y que no hallamos qué hacer, es tirarme y poner mi frente en el piso y decirle al Señor, ayúdame, Señor, solo tú lo puedes hacer. Y estoy, hermano, lo puedo dar como testimonio que el Señor ha ido a mi encuentro y me ha levantado y aquí estamos, Señor. Que la vida ha sido fácil, no, hermano, ninguna de nuestras vidas ha sido fácil. Todos hemos pasado por dificultades, por vicisitudes, pero recordemos, hay un propósito para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y tenemos herramientas para descubrir ese propósito. Y tenemos herramientas que todo el tiempo tenemos que buscarlas. No podemos pensar que las cosas son instantáneas. Dios siempre cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas, siempre y cuando nos animemos a su palabra y estemos dispuestos a ser esforzados y valientes, como le dijo a Josué, ¿verdad? Porque Él nunca nos va a abandonar. Dice la Biblia, ¿con qué armas contamos? ¿Qué nos dio el Señor para poder cumplir nuestro propósito? Dice la Biblia que tenemos primero ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Y los discípulos decían, pero bueno, dejamos el negocio, dejamos la familia, te seguimos y ahora tú nos dices que te vas. Dice, sí, yo me voy, pero los dejaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, hermano. Y ese es el que está aquí, en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas y decirle, como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que crezca el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestros sentimientos, nuestras emociones vayan a un lado y sigamos lo que el Espíritu Santo nos va a decir, porque una de sus funciones es guiarnos a toda verdad, otra es consolarnos, otra es llevarnos al propósito, otra es formar el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas, pero tenemos que buscarlo, tenemos que decirle yo menguo. Yo dejo mi orgullo, yo dejo mi yo soy así. Hay personas que dicen, es que yo soy así. Es como que quieren decir, me tienen que aceptar porque yo soy así. No, en el Señor no es así. En el Señor es que tenemos que hacer la voluntad de Él. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aquí no es lo que yo digo. Gloria a Dios. Aquí es lo que dice el Señor. Dice que el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, que recibiremos ¿qué? Poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? ¿Qué es un testigo, hermanos? Aquí hay abogados, ¿verdad? Leandro, ¿qué es un testigo? Alguien que vio el hecho. Es así, ¿verdad? Alguien que vio el hecho. Y me seréis testigos. O sea que vemos, experimentamos la gracia de Dios todos los días. Por eso que decimos, somos testigos. Y me seréis testigos en mi casa, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en mi familia. Porque aquí dice Jerusalén, Judea. No tenemos que ir hasta allá. Tenemos que ser testigos en la casa, en el trabajo, en el centro de estudio, donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que ser testigos hasta lo último
de la tierra, dice el versículo de Hechos 1:8. Entonces, contamos con la primera herramienta, el Espíritu Santo. El Señor Jesús no nos iba a dejar solo. Él dijo, es necesario que venga el Espíritu Santo, porque Él conoce que somos simples seres humanos, dice la Biblia. Sabe que somos débiles, pero Él tenía que dejarnos el Espíritu Santo para poder cumplir el propósito que Él nos ha designado. ¿Qué otra herramienta nos ha dejado, hermanos? Yo creo que le pregunto a mis discípulos, digo, ¿qué hablo tanto de eso que me lo pueden decir? La oración, hermano. Amén. Esa es una herramienta indispensable para el Hijo de Dios. Estar en contacto constante con Dios. Jesús lo hacía. Dice la Biblia que Jesús se apartaba de sus discípulos, ¿a qué? A orar. Y lo que Él oraba en horas, cuando venía de la oración, que pasaba horas orando, sanaba a un enfermo en 3 minutos. Convertía el vino en agua, el agua en vino. Los pececitos y los panes se multiplicaban, pero ya Él se había comunicado con el Padre. Y eso tenemos que hacer nosotros, porque ejemplo es para nosotros. La oración es una herramienta que nos va a llegar a conocer y a que conozcamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y una vez conocido ese propósito, poder realizarlo. ¿Cuál otra herramienta tenemos, hermanos? La palabra de Dios, hermanos. Dígalo allí, Robert, ¿verdad? La palabra de Dios, el código que Él nos dejó. El Rey es el dueño de la tierra, que es nuestro Dios. Nosotros, sus hijos, somos ciudadanos y hay una constitución que Él nos dejó. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Amén. Tenemos esas herramientas, no nos dejó a la deriva. Dice que la palabra de Dios en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que lo envié. ¿Ok? O sea, como dicen por ahí un refrán, palabra de rey no vuelve atrás. Cuando Dios dice algo, hermano, es así, porque Él es Rey maravilloso. Ya para finalizar, hermanos, quiero decirles que Dios nos trajo con un propósito a cada uno de nosotros y debemos descubrirlo. Debemos comenzar a tener muchas veces conocimiento de cómo sucederán esas cosas para alcanzar, muchas veces conocimiento de cuáles serán esos detalles, pero estar completamente seguros de que hay un propósito. Seamos estudiosos, seamos profesionales, seamos amas de casa, seamos lo que seamos, somos hijos del gran Rey y hay un propósito en cada una de nuestras vidas para alcanzar y realizar el propósito. A menudo no tendremos mucha información ni muchos detalles, pero una cosa es cierta: si nos ponemos en sus manos y lo obedecemos, aún sin entender muchas cosas, el propósito Dios lo hará. Y voy a finalizar con las palabras de un gran autor que sigo, que me gusta, lo leo, lo recomiendo. Y él dice, Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación cuando nos pide que hagamos algo. Para entender podemos esperar, pero para obedecer no. A veces no entendemos muchas cosas, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecer, porque ahí está el secreto. Hermanos, espero que en esta mañana reflexionemos acerca de estas palabras y no digamos más nunca, yo no sé qué hacer de mi vida. Busque al Señor, busquemos al Señor, porque Él tiene un gran propósito para nuestras vidas.